te agradezco, Padre Celestial Dios, esta oportunidad de poder servir tu palabra, Padre. Gracias por haberlo hecho simple, gracias por haberla dejado al alcance de todos nosotros. Somos personas comunes que tenemos el ánimo, tenemos el deseo de aprender estas verdades, Padre. Gracias por permitirnos ser parte de tu familia y por permitirnos, Padre, estar involucrados en tus planes de bien. Te agradezco por cuidar cada detalle de nuestras vidas mientras nosotros estamos abocados y ocupados, gustosos, gozosos en tus asuntos, Padre. Te agradezco por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vayan pasando conmigo, por favor, a Hebreos, al capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. Vamos a ir al versículo 12, ahí vamos a comenzar. Una de las tantas maravillosas virtudes, y también podríamos decir una capacidad que tiene la palabra de Dios, es la de depurar o purificar, mejor dicho, si se quiere, la vida del creyente. Es decir, que mediante su aprendizaje, lo que la palabra de Dios nos permite a nosotros, los creyentes, es poder discernir o distinguir lo bueno de lo malo, lo que verdaderamente procede de Dios y aquellas cosas que nos ayudan a mantenernos cercanos a Él y aquellas cosas que en contraste nos alejan. Hebreos capítulo 4 les había dicho, en el versículo 12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Cuando nosotros creemos en esta palabra, que como bien dice el Salmo 138, Dios ha engrandecido junto con su nombre por sobre todas las cosas, cuando nosotros la creemos y la aplicamos en nuestra vida, es cuando nuestras acciones se vuelven eficaces y virtuosas en los términos de Dios. Esto nos permite a nosotros, además, sacar el máximo provecho de esta comunión que hoy podemos disfrutar con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor, por supuesto, también y entre nosotros. Vamos a ir a la epístola a los Colosenses, por favor, al capítulo 2 de Colosenses. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 9. Colosenses 2, versículo 6. Leemos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 9. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, para nosotros tener o desarrollar una vida conforme a la voluntad de Dios en un mundo en el que lamentablemente abundan las filosofías y las tradiciones que carecen de provecho verdaderamente y que muchas veces son transmitidas de generación en generación, y esto trasciende también a la geografía, porque son transmitidas de país en país, de nación en nación muchas veces. Para nosotros, en ese contexto, para los hijos de Dios, lo urgente, lo necesario, es abocarnos al aprendizaje del conocimiento que la palabra de Dios nos da. Esta palabra de Dios es la que nos revela la voluntad del Padre Celestial, y desde luego es con la que el mismo Dios nos instruye. Justamente esa instrucción y esa enseñanza que tiene su origen, que nace en la palabra de Dios y que se mantiene en línea con ella misma, es decir, mantiene una línea de coherencia con toda la palabra de Dios, es sana doctrina de la palabra de Dios. Vamos a ir, por favor, a Mateo, capítulo 7,
Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Mateo 7, 28, leemos: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la cual, como leemos, se admiraban quienes estaban frente de él, estaba fundamentada en el conocimiento y la sabiduría que el Señor había obtenido primariamente de las Escrituras. Por eso tenía como tal la autoridad misma de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, por favor, pido que vayamos ahí. Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 15, leemos: y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Versículo 16, Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Bueno, esta doctrina, como decíamos, que tiene sus bases en las Escrituras mismas, y que por otro lado nuestro Señor sí estudió, es la que a nosotros nos permite tener un entendimiento claro de la voluntad de Dios y hacer un uso correcto de la palabra que aprendemos. Mediante esta doctrina, que nosotros podemos hacer una eficaz separación entre lo que nos ayuda a afianzar nuestra relación con nuestro Padre Celestial y todo aquello que debilite o que anule esa relación. Vamos a ir al libro de Hechos, por favor, Hechos capítulo 2, donde vamos a leer los versículos 41 y 42. Hechos 2, versículo 41, leemos: así que los que recibieron su palabra, se refiere a quienes habían recibido la palabra, las buenas nuevas de los apóstoles, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, en los comienzos de la iglesia del primer siglo, los 12 apóstoles fueron los encargados de transmitir, de impartir la doctrina que ellos habían recibido, como leemos aquí, habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, como también dicen estos versículos, ese sería uno de los aspectos, al menos, en los cuales perseveraban aquellos que habían recibido esa doctrina. Más tarde, este acto, este hecho de perseverar y de cuidar de no desviarse de esa doctrina, se volvería también una recomendación por parte de otros apóstoles, como por ejemplo Pablo, y quedando esto registrado en algunas de las épocas. Vamos a ver unos cuantos versículos, un salpicadito de versículos que hacen referencia a esto. Por favor, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, de donde vamos a leer los versículos 14 y 15. 2 de Timoteo 3, versículo 14, leemos: pero persiste tú, decía Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. No se puede separar la doctrina de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tito, capítulo 2, ahí nomás cerquita, Tito capítulo 2, vamos a leer el versículo 1, que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Conciso. 2 de Pedro, capítulo 3, por favor. Vamos a leer los versículos 17 y 18.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, leemos: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, todas estas recomendaciones, como decíamos nosotros recién, en relación a la doctrina, son también deberes que cada hijo de Dios debe cumplir con cuidado y atención en su vida. Esto es también lo que nos va a permitir, entre otras cosas, que nosotros podamos deslizarnos hacia el error, como también leíamos aquí, a la hora de hacer la voluntad de Dios, y también nos va a permitir evitar caer en engaños. Por favor, vamos a Hebreos, vamos a volver a la epístola de Hebreos, al capítulo 2, vamos a leer un maravilloso versículo que leer este versículo y hoy decía, podíamos considerarlo como una máxima, una regla, más allá del contexto en el cual se encuentra. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bárbaro el versículo. Hablando de evitar deslizarse y de caer en errores, fíjense que una de las tantas artimañas usadas por el adversario para desviar, para obstruir, para obstaculizar el franco acceso que hoy tenemos a Dios, gracias a la gracia de nuestro Padre Celestial, es la de reemplazar la sana doctrina de la palabra de Dios o las tradiciones concebidas en el mundo. Un mundo que, como nosotros sabemos, como venimos estudiando, que hemos tenido hace poco una maravillosa clase que habla de que Dios no tiene todo bajo control y habla de quién es aquel ente de maldad que lamentablemente tiene la bota puesta sobre el mundo. Este mundo está influenciado por este ente de maldad. Vamos a ir, por favor, a leer dos versículos, dos registros, mejor dicho. El primero en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Efesios 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino, al contrario, en contraste, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hebreos, por favor, capítulo 13. Hebreos 13, versículo 9. Hebreos 13:9 leemos: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. La palabra de Dios es contundente y nos alerta acerca de esos engaños que muchas veces se esconden detrás de las tradiciones mundanas y que se disfrazan para ocupar el lugar de la sana doctrina y nos desvían de la verdad de la palabra de Dios. Esas tradiciones, muchas veces introducidas de formas que no son fáciles de reconocer, eso también hay que decirlo, hay veces que no es tan sencillo, por eso debemos estudiar mucho la palabra de Dios, tienen bastante tiempo de ser una herramienta usada por el adversario y sus agentes para interferir en la relación que Dios siempre quiso, que por supuesto quiere tener con el hombre. Fíjense que las tradiciones como tales existen en todos los ámbitos o en todos los entornos en los que se desarrolla la vida. Algunas de ellas,
esto hablando a los ojos del mundo, son respetadas y son aceptadas casi como si se trataran de leyes. Una definición de la palabra tradición, un concepto, digamos, actualizado del término, dice que una tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Esto para que tengamos una idea de lo que es una tradición ahora. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene vigentes. Es decir, las conserva para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable de un legado cultural. Una tradición en sí no presentaría un mayor inconveniente o problema, a menos que ésta sea contraria a la voluntad de Dios o tendiente a perjudicarnos en nuestra relación con el Padre Celestial. Y más allá de eso, lo que a nosotros verdaderamente nos importa como hijos de Dios, como creyentes, nosotros es importante que sepamos, que recordemos, que ningún pensamiento, ninguna idea, ningún argumento que venga desde fuera de la palabra de Dios debe tomarse como norma de fe y práctica para nosotros, a menos, lógicamente, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a ir, por favor, al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de Jeremías, al capítulo 15. Jeremías 15, vamos a leer el versículo 19. Jeremías 15, 19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Maravilloso. Sí. Como gente de Dios que somos, nuestro deber primero es ajustarnos a la verdad de la palabra de Dios para no errar a la hora de hacer su voluntad. Fíjese que en el Antiguo Testamento, si bien la palabra tradición, el término tradición, no figura como tal, eh, la palabra que mejor emparentada está, o que más similar es, que mejor se asocia al concepto de tradición, es la de costumbre. En Éxodo capítulo 12, en el versículo 17, a donde les pido por favor que vayamos ahora, Éxodo 12, 17, vamos a ver el primer uso que hace Dios de la palabra costumbre, ¿sí? Y si bien en este caso tiene un sentido positivo o favorable, si se quiere, reviste además un carácter de mandamiento. Éxodo 12, versículo 17, había dicho, leemos: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua, dice la palabra. Como vemos, la instrucción era la de guardar por costumbre perpetua, lo que en rigor fue un mandamiento dado por Dios al pueblo de Israel para que cada israelita cumpliera con él. Pero además, debía ser algo que se transmitiera de generación en generación. Y hay el paralelismo, la similitud con el concepto de tradición. En este caso, la instrucción estaba referida nada más y nada menos que a la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, la cual era posterior, inmediata a la celebración de la Pascua, un hecho más que importante y significativo para el pueblo de Israel. Esta celebración, como bien leímos, debía constituirse en costumbre perpetua, pero sin que perdiera la naturaleza de lo que era un mandamiento dado por Dios. Vamos a ir a Levítico, por favor, ahora Levítico capítulo 18. Levítico 18, de donde vamos a leer el versículo 3.
Levítico 18, versículo 30, leemos: guardad pues mi ordenanza, no haciendo en las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Bueno, aquí aparece la palabra contaminar, que es contaminéis, en este caso, que es interesante, más adelante la vamos a tener en otro registro. Podemos ver que en este caso la palabra costumbre tiene un sentido más bien negativo o desfavorable porque está asociada a prácticas abominables que el pueblo de Israel, perdón, no debía tomar para sí. Abominables, lógicamente, a los ojos de Dios, ¿no? Con el transcurso del tiempo, en cuanto a estas costumbres de otras naciones, y en general a cualquier tipo de costumbre que no trajera ningún provecho, hubo una persistente recomendación y advertencia por parte de Jehová para con su gente en cuanto al cuidado que debían tener en guardar sus mandamientos y a su vez no involucrarse con prácticas de costumbres, de tradiciones de otras naciones. Porque esto podía terminar, como leíamos, contaminando su vida y alejándolos de su Dios. Siguiendo en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Jeremías, de nuevo Jeremías, vamos a leer el capítulo 10, en el capítulo 10 los versículos 2 y 3. Jeremías, capítulo 10, versículo 2, leemos: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, son vacías, son vanas, no tienen provecho, eso sí. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice conjuril. Isaías, por favor, capítulo 2, versículo 6, Isaías 2, versículo 6. En este caso vamos a leer un versículo que habla más bien de la consecuencia que tuvo el no haber oído con atención, no haber guardado los mandamientos con atención, como leíamos en Hebreos también hace un rato, con diligencia los mandamientos de Dios, y esta es la consecuencia que tuvo el pueblo de Israel por no haber hecho según Dios. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, dice la casa de Jacob, ¿por qué? Porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Habíamos leído, venimos viendo a lo largo de esta enseñanza, que es la palabra de Dios que aprendemos la que debe guardarse celosamente en el corazón para evitar justamente que nos deslicemos hacia el error, que caigamos en el error que nos va a estorbar a la hora de hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir por favor al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos. Y en Marcos vamos a leer el capítulo 7, vamos a ver un registro en Marcos 7, en donde nuestro Señor Jesucristo es confrontado por los fariseos que, abrazados a sus tradiciones y dejando de lado la palabra de Dios, acusaban a los discípulos de Jesús por conductas que, según ellos, eran profanas, eran inmundas, eran impropias ante Dios. Este registro, este relato nos va a ayudar a entender un poco más acerca de la diferencia y el contraste que hay entre lo que es la sana doctrina que proviene de las Escrituras, la palabra de Dios, y cualquier otra enseñanza mundana, cualquier otra tradición. En consecuencia, ¿cuál es el resultado que se obtiene cuando se reemplaza la palabra de Dios que debemos guardar en el corazón por algo que venga desde fuera? Marcos 7, les había dicho, vamos a comenzar en el versículo 1, por favor, Marcos 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Versículo 2, los cuales,
viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Bueno, para ir poniéndonos en contexto también, escribas y fariseos eran quienes por aquel entonces tenían a su cargo la responsabilidad de instruir al pueblo de Israel en todo lo concerniente a la ley de Jehová. Por eso, al menos, ellos deberían haber tenido un mayor grado de entendimiento y de conocimiento de las Escrituras, y también, en ese mismo sentido, un mayor apego, una mayor adherencia a la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra, como vamos a leer a continuación, nos muestra una realidad muy diferente, ya que estos religiosos, dice la palabra de ellos que su corazón estaba lejos de Dios. Ellos mismos habían dejado de lado la palabra de Dios para abrazar sus propias tradiciones. Ahí en Marcos 7, donde les pido que dejen una marquita, un señalador, porque vamos a estar ahí un rato. En Marcos 7, en el versículo 5, le preguntaron a Jesús, le preguntaron a Jesús, pues los fariseos y los escribas, fíjense la pregunta, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Habíamos dicho nosotros al comienzo de la enseñanza que es y será siempre la palabra de Dios la que nos va a permitir detectar con precisión cuando haya algo que no encaje o que no esté acorde a la voluntad de nuestros padres. Para mala suerte de los religiosos de aquella época, nuestro Señor Jesucristo sabía completamente, con total certeza, de esta maravillosa cualidad, de esta capacidad, de esta virtud que tenía la palabra de Dios. Y supo valerse, por eso es que supo valerse de ella para en situaciones como esta que estamos leyendo, fíjense ustedes, refrenar y responder con sabiduría cuestionamientos inconsistentes, como esto, evitar ser presa de cualquier engaño, y por último, no menos importante, enaltecer siempre la palabra de Dios al responder en cada situación fundamentado en ella. Vamos a ir un momento, dejen una marquita como les había dicho en Marcos 7, vamos a ir un momento al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 13, Deuteronomio 13, y vamos a leer el versículo 4. Deuteronomio 13, capítulo 13, versículo 4, leemos, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, perdón, y a él seguiréis. Yo leí este versículo y digo, debe haber estado bien guardadito en el corazón de nuestro Señor. Porque gracias al conocimiento que nuestro Señor obtuvo de las Escrituras, por medio de las Escrituras, fue que supo que su andar debía ser conforme a la voluntad de su Padre Celestial y no conforme a las tradiciones, cualquier otro tipo de tradición, que invalidara justamente o que desvirtuara la voluntad de Dios. Lógicamente, este es el andar que también se espera de nosotros, hijos de Dios también, y que lo bendice al Padre. En tercera de Juan, capítulo 4, no hace falta que vayan y no se los leo, es para recordarlo, es uno de estos versículos que nosotros decimos para tenerlo en un cuadrito. Tercera de Juan 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Lo ven? Andar en la verdad, andar según la palabra de Dios, no según otra cosa.
Volviendo a Marcos, por favor, Marcos capítulo 7, les había pedido que dejen una marquita. En Marcos capítulo 7, en el versículo 5, nosotros tenemos la palabra tradición, que en los textos griegos es la palabra paradosis. Según Bain, un erudito en el idioma, en el lenguaje griego, una fuente muy consultada por nosotros, esta palabra, según Bain, significa pasar de la mano de uno a la mano de otro. Mayormente, dice Bain, es traducida en otros registros como tradición, pero también es usada para referirse a las enseñanzas, tanto de los intérpretes de la ley mencionados en los evangelios, como a la de los apóstoles contenidas en el libro de Hechos y en las epístolas a la iglesia. Por eso, a veces es traducida también como doctrina. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, a donde les pido que vayamos un momentito, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, le vamos a leer el versículo 15, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo aquí: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. En este caso, aquí también aparece la palabra paradosis y es, como decíamos recién, traducida en este caso como doctrina. Porque lo que se intenta, lo que se quiere, mejor dicho, destacar, lo que se resalta, lo que se pone de relieve, es el interés de parte de Pablo, y por supuesto de parte de Dios también, en que nuestros hermanos de Tesalónica retuvieran la doctrina que habían recibido directamente de la mano de Pablo, o mejor dicho, de su boca, de modo que sea esta la que prevaleciera más que ninguna otra cosa. Fíjense ustedes, antes de llegar a esta recomendación, en el versículo 15, cuando tengan la posibilidad de leer el capítulo completo en sus casas tranquilos, al comienzo de este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, Pablo exhortaba a nuestros hermanos de Tesalónica a que no se dejaran convencer por cosas que eran externas y contrarias a la enseñanza que ellos habían recibido de parte suya y de parte de sus colaboradores. Puntualmente, en este caso, el tema era la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en las nubes. Además, lo destacable aquí es, fíjense ustedes, que Pablo derrumbó los inconsistentes argumentos de aquellas personas que por aquel entonces manifestaban que el retorno del Señor, el regreso del Señor estaba ahí de producirse, en aquellos momentos. Pablo derrumbó esos argumentos, llevando el pensamiento de nuestros hermanos de Tesalónica a la obediencia, a la enseñanza, a la doctrina que ellos habían recibido de parte de la apóstol. Volvamos por favor a Marcos 7, Marcos capítulo 7. Vamos a continuar desde el versículo 6. Marcos 7, versículo 6, leemos: respondiendo él, Jesús, quien responde, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Algo que podemos también notar nosotros en este registro es que tanto nuestro Señor como sus discípulos fueron objeto de una acusación cuyo argumento no tenía nada que ver con la sana doctrina contenida en las Escrituras. Era totalmente ajeno a lo que la sana doctrina de las Escrituras nos da. Y también es de notar que, al igual que el apóstol Pablo, nuestro Señor echó por tierra
aquellas acusaciones, falaces acusaciones, apoyándose, para responder, apoyándose, lógicamente, en la palabra de Dios, como era costumbre del Señor. Esa sí es una buena costumbre. De regreso a Marcos 7, entonces, en el versículo 9 leemos ahora, les decía también, nuestro Señor que no se quedaba corto, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y no es que al decirles bien invalidáis, les estaba dando el ok por invalidar el mandamiento, sino que les estaba diciendo que con pleno conocimiento de causa de lo mal que estaban haciendo lo hacían. Porque Moisés, dice el 10, dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. No solamente erraban ellos, sino que hacían errar a la gente. No le permitían a la gente verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes, hacéis semejantes a estas. Es importante que nosotros recordemos siempre que para poder distinguir, una vez más, para poder distinguir la verdad del error, la palabra de Dios es el factor determinante. Fíjense que fue mediante la palabra de Dios, nuestro Señor de hecho citó la palabra, fue mediante ella que nuestro Señor sacó a la luz el errado accionar de aquellos religiosos de la época, como también el marcado contraste que existe entre la sana doctrina proveniente de las Escrituras y aquella que está fundada en tradiciones que invalidan el mandamiento, o en este caso invalidaban el mandamiento de Dios. Jesús sabía perfectamente qué cosas debían guardarse cuidadosamente el corazón de la mente, según el mandamiento de su Padre, porque justamente lo había aprendido de las Escrituras. El rasgo distintivo de la doctrina de nuestro Señor fue la obediencia estricta a la palabra de Dios que Él mismo aprendió. Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Juan, capítulo 8, donde vamos a leer los versículos 28 y 29. Juan capítulo 8, versículo 28 leemos, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. 29. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Maravilloso registro. Volviendo a Marcos, capítulo 7, Marcos 7, continuando en el versículo 14, vamos a leer el 14 y el 15, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aquí podríamos hacer un paréntesis, porque nuestro Señor no es que le estaba diciendo tanto a los escribas y fariseos como a toda la audiencia que tenía al frente suyo, no les estaba diciendo, miren muchachos, no se laven más las manos, no laven más los alimentos, está todo bien, no. Nuestro Señor no estaba hablando de eso. Hay que tener en cuenta siempre, en este caso en particular, el contexto, el registro que estamos estudiando, en el cual estamos viendo aquellas cosas que en verdad son agradables delante de Dios y aquellas cosas que no. Aquellas cosas que invalidan la palabra de Dios y las que no. En ese sentido y en ese contexto, nuestro Señor les estaba marcando que hay una contaminación, la de aquí, la del corazón de la mente,
que es a la que deberíamos prestarle mucha atención, porque tiene un efecto preponderante en la vida de la gente. Nada puede contaminar más la vida de un hombre que su corazón, si éste es corrompido con cosas que vienen desde fuera de la palabra de Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 4. Vamos a ver un registro conocidísimo por nosotros, hermoso por supuesto, Proverbios 4, vamos a leer desde el versículo 20 al 23. Proverbios 4, versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 22. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjense que alguien que deja de lado o reemplaza la palabra de Dios que debemos guardar en nuestro corazón por cualquier tipo de práctica o enseñanza que no tenga sustento bíblico, expone su vida a la contaminación que viene desde fuera de la voluntad del Padre Celestial. Es como que nos colocamos en una zona de riesgo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 15, vamos al Nuevo Testamento. Mateo 15. Vamos a leer desde el versículo 17 al 20. Mateo 15, versículo 17, leemos: ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón, dice el 19, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, contaminan la vida del hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Qué bárbaro, a veces no nos preguntamos por qué vemos las atrocidades que vemos en el mundo, que muchas veces la gente hace, y leyendo versículos como estos, leyendo esta maravillosa palabra, podemos ver la importancia que tiene el guardar el corazón de la mente y guardarlo en la palabra de Dios. ¿Cuántos problemas nos evitaría? Dios, que siempre mira el corazón de las personas, busca justamente que su transformación para bien, es decir, que la transformación de las personas para bien opere en la mente mediante su doctrina, luego de que ésta es creída y aceptada, y desde adentro y hacia afuera, no al revés. Es decir, no deberían ser las personas quienes, para satisfacer o buscar un provecho personal, cualquiera sea la característica o el tipo de provecho que busque, le quitaran o le agregaran a la palabra de Dios para cumplir con su propósito. Vamos a volver un momento al Antiguo Testamento, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 4, en relación directa a esto último que acabamos de decir. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 y 2. Deuteronomio 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. La enseñanza es para ejecutarla. Y viváis, dice, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Maravilloso registro. Nuestro Señor debe haber tenido bien en claro todo esto. Y contrario a lo que pensaban muchos en aquella época, Él sí había quitado las escrituras. En Él nosotros tenemos el ejemplo, tenemos
ejemplo contundente de la aplicación práctica de la sana doctrina de la palabra de Dios. Por supuesto que también está al alcance nuestro, si en verdad deseamos hacer la voluntad de Dios, y si así lo hacemos, no solo que vamos a tener esa doctrina, sino que también vamos a comprobar que verdaderamente procede de nuestro Padre Celestial. Volviendo al Nuevo Testamento, por favor, vamos a ir al Evangelio de Juan, esta vez, al capítulo 7. Juan capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 15 al 17. Juan 7, versículo 15, leemos: y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? 16. Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, decía ustedes, conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. Pensando en los fariseos, los escribas, en muchos de los judíos de aquella época, quienes no reconocían al Mesías como tal, evidentemente no deben haber estado buscando hacer la voluntad de Dios, sino la suya propia. De lo contrario, no hubiesen cuestionado el ministerio de nuestro Señor, sus acciones, sus enseñanzas, o al menos hubieran tenido la humildad de recurrir a las Escrituras para corroborar, para verificar que lo que nuestro Señor decía era o no conforme a la voluntad de Dios. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, vamos a leer ahí, si nos ponemos a pensar a qué palabra iban a recurrir aquellos fariseos si ellos mismos se habían encargado de adulterarla y de moldearla para su conveniencia. Juan capítulo 5, había dicho, vamos a leer desde el versículo 37 al 39. Juan 5, 37 leemos, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Qué bárbaro este versículo, porque yo pensaba, ¿no? Leía este versículo y decía, claro, no tenían la palabra de Dios morando en ellos, por eso no podían reconocer a la palabra hecha carne. Es tremendo, era lógico que no iban a reconocer nunca a nuestro Señor. Versículo 39. Escudriñad las testimonio. Mediante la palabra de Dios es que la gente puede conocer verdaderamente al Padre Celestial, si así lo desea. Y mediante las instrucciones contenidas en esas palabras, es que los creyentes somos disciplinados conforme a su sana doctrina. Desde el punto de vista de Dios, que lógicamente es el correcto, y en este caso puntualmente en cuanto a la instrucción para el creyente, instrucción de vida para el creyente, nada reemplaza su sana doctrina. Nada reemplaza la palabra de Dios. Vamos a ir, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 4, donde vamos a leer los versículos 1 y 2. 2 de Corintios 4, versículo 1, leemos, por lo cual, dice el apóstol Pablo en este caso, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No nos interesa hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios, dice Pablo. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nosotros, como hijos de Dios que somos, como creyentes, debiéramos ocuparnos en aprender la palabra de Dios para vivirla en nuestra vida y también, por supuesto, para hablársela a la gente. Abrazamos más que ninguna otra cosa
la sana doctrina de la palabra de Dios. Por favor, vamos a ir a Colosenses, nuestro último registro de la enseñanza, Colosenses capítulo 2, le vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Colosenses 2, versículo 6, leemos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, 7, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En este tema en particular, que tiene mucha tela para cortar, pero en una enseñanza no se puede ver todos los matices por ahí que tiene el tema, entonces tratamos de acotarnos. Puede que una tradición y una doctrina se parezcan en una o más características, como por ejemplo la de que son transmitidas de generación en generación y en algún otro aspecto más tal vez, pero lo que a nosotros nos importa, como hijos de Dios que somos, y lo que buscamos, es únicamente coincidir con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso abrazamos su sana doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios. Quienes hemos recibido la gracia que es por nuestro Señor, debemos obedientemente andar según el ejemplo que tenemos en Él, arraigados y cimentados en la palabra de Dios que Él mismo hizo suya. Porque ese es el andar según Cristo y no según las tradiciones del mundo. Si me permiten, voy a orar. Y gracias, Padre Celestial, te agradezco por esta oportunidad que he tenido de poder compartir tu palabra. Gracias por este maravilloso equipo, que me ayudan tanto para poder transmitir esta palabra clara y simple. Gracias por decirnos con ella. Gracias por haber dejado todo esto al alcance nuestro Dios. Te agradezco por bendecir nuestras vidas con esta palabra y que también a la gente pueda creerla, pueda llegarle esta palabra y pueda también ser bendecida como lo hemos sido nosotros. Te agradezco por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.